Un plan de incidencia política centra la fuerza de su impacto en una estrategia de comunicación diseñada justo para tal propósito. Es por ello que en todos sentidos las comunicaciones son la columna vertebral del plan. Las acciones que emanan del plan son transmitidos a las audiencias a través de comunicaciones. Por ello es un tema que precisa del desarrollo de habilidades y o de la participación de quienes tienen experiencia en su diseño e implementación. La comunicación es en esencia el medio que empleamos para compartir, difundir o influenciar a otros con pensamientos, emociones o ideas, y por lo tanto su eficacia es vital cuando se trata de que el receptor del mensaje comprenda el sentido del mismo. Para el caso de la incidencia política, la comunicación significa la capacidad de transmitir ideas, de depositar valores e influir en la agenda del receptor del mensaje. Es necesario desarrollar destrezas en su manejo, tanto en la capacidad del uso del lenguaje como de lo que le acompaña. Es decir, otras formas de comunicación, los silencios, el lenguaje no verbal, lo que está escrito entre líneas, entre otros, son parte de los mensajes de lo que se envía como de lo que se recibe. Mejorar la capacidad de lectura de los símbolos y no solo leer textualmente lo que se dice genera habilidades en la comunicación. Las capacidades de flexibilidad son imprescindibles. La adaptación que se puede hacer del mismo mensaje en dependencia del interlocutor al que se desea transmitir la idea hace que lo expresado tenga el impacto deseado. Por ejemplo, transmitir información médica a legisladores no puede ser igual a transmitirla a miembros de una comunidad rural, y aunque no se trata de emplear vocabulario médico, la intención y la flexibilidad de adaptarlo a cada contexto y a cada población es lo que le dará efectividad a la comunicación. El resultado de la comunicación está dado por lo que el receptor entendió y no por lo que sí el emisor intentó comunicar. Es decir, se puede tener intenciones no solo legítimas, sino adecuadamente expresadas, pero cuando no se logra que el receptor las comprenda tal como se planificó, se habrá, en términos de eficacia, fallado en dicho propósito. Es por eso recomendable planificar la estrategia de comunicación con todo cuidado y emplear lo mejor de uno mismo y de quienes son los aliados para que las comunicaciones logren los propósitos que se han planteado. Comunicarse implica también un ejercicio constante de escucha activa, esto es la capacidad no solo de oír, sino de escuchar con todo lo que ello implica. Es replicar lo que el emisor envía, es comprender de su postura y luego hacer un análisis de lo transmitido. Es por ello recomendable ser empático con el emisor, sin que ello signifique que se piensa como él. La empatía, entendida como la capacidad de comprender desde el lugar del otro, es lo que permite comprender desde su propio paradigma, desde su comprensión del mundo, y permite conocer sus fortalezas, sus creencias, así como también sus debilidades y necesidades. Lo que en términos de incidencia política proporciona por dónde avanzar en el plan y en el logro de los objetivos. Ello precisa del deseo y la disposición de aprender de los demás y de ser flexibles. Los mensajes de incidencia política deben capturar la esencia de lo que se quiere comunicar a la audiencia. En solo pocas oraciones, un mensaje debe decir por qué el tema en cuestión es importante y qué cosas quiere que la audiencia haga por la causa. También debe proporcionar a la audiencia algunas opciones de acción que puedan tomar y explicar las consecuencias de estas acciones. El mensaje debe ser claro, ya sea verbal o escrito, y debe adecuarse al medio social y cultural en el que trabaja. También debe explicar lo que ocurrirá si la audiencia no toma ninguna acción o escoge una opción política diferente. La meta es que el mensaje explique la idea de la mejor manera posible. Para el desarrollo del contenido de un mensaje de incidencia existen dos reglas que se deben de tomar en consideración. Conocer a la audiencia, es decir, desarrollar buenos mensajes, requiere un poco de investigación. Se debe tratar de aprender cómo se puede influenciar de la mejor manera a cada una de las audiencias. Los mensajes deben tener en cuenta los intereses, ideas y conocimientos de las audiencias. Desarrollar mensajes simples. Los mensajes deben ser cortos y no contener más de unas pocas oraciones. Si se envía demasiados mensajes o mensajes muy largos, la audiencia podría olvidarlos. Limitar el mensaje a uno para cada audiencia y concentrarse en los mejores argumentos y no en todas las razones que sustentan la propuesta. Algunas preguntas que deberían plantearse antes de desarrollar un mensaje, así poder conocer los intereses, actitudes y opiniones de la audiencia, incluso sin reunirse con ellos, son: según el conocimiento de la audiencia, preguntas básicas como ¿cuáles son los intereses políticos?
y cuáles son los intereses de la audiencia en relación al tema. Siendo más específico, podemos plantearnos a qué grupo de gente representa. Otra pregunta importante que debemos responder es ¿cuánta información ya se tiene sobre este tema? Siendo más específicos, podemos plantearnos ¿se le está diciendo algo que ya sabe o qué nueva información se le está ofreciendo? También es importante saber qué opinión tiene. Profundizando, es importante también saber cuál es y cuán fuerte la sostiene y si se ha tomado una posición pública sobre el tema en cuestión. También es importante saber qué objeciones podría tener la propuesta y qué se podría perder como resultado de la propuesta. Profundizando se puede averiguar si se necesita aclarar alguna mala percepción o contestar algún argumento en contra de la propuesta. Para conocer a la audiencia también es importante saber cuáles son los intereses personales, así como cuáles son sus pasatiempos fuera del trabajo y qué cosas hace en su tiempo libre. Finalmente, si se sugiere que las características de la audiencia tengan algún tipo de sesgo hacia el tema o una opinión en particular, o si se puede asociar la propuesta de cambio de política a algún tema que le interese a la audiencia. Un mensaje solo es efectivo si las audiencias pueden entender lo que se les está pidiendo que hagan. Una vez que se haya desarrollado el contenido de los mensajes, hay al menos dos cosas que se deben preguntar. Primero, ¿se ha utilizado un lenguaje que la audiencia pueda entender? Por ejemplo, ¿se ha utilizado jerga, terminología técnica o lenguaje de las ONGs? Algunas veces puede ser útil mostrar el mensaje a alguien que no trabaje en el mismo rubro. Segundo, la audiencia sabrá qué acción se debe tomar a raíz del mensaje. Por ejemplo, ¿se desea que la audiencia tome una decisión, llame a alguien, vote de una cierta manera, cambie una práctica corporativa o convenza a otros de apoyar la propuesta? Credibilidad significa que los demás confían en y valoran una opinión. También es algo que se necesita considerar cuando se decide cómo enviar un mensaje y quién lo enviará. Algunas consideraciones que se puede tomar en cuenta para tener credibilidad cuando se envía un mensaje son: primero, conocer los hechos, llevar a cabo un análisis, aprender de organizaciones que gozan de credibilidad o iniciar un programa que ayude a expandir el conocimiento. Son tres formas de construir la credibilidad. Segundo, documentar el problema. Frecuentemente las organizaciones o sus socios pueden ofrecer información valiosa sobre diversos temas. En algunos casos puede ser adecuado documentar y compartir esta información de manera que sea útil para los gestores de políticas. Cuando se comparte información sobre un problema, la información debe ser precisa y confiable para mantener la credibilidad. Y tercero, escoger al mejor mensajero. Así como la audiencia puede ser una persona, de igual manera lo es el mensajero. Cuando se envía un mensaje de incidencia política, se necesita determinar quién gozará de mayor credibilidad ante los ojos de la audiencia. Algunas veces el conocimiento sobre una política es lo que la audiencia más valora, a veces es la experiencia técnica, o a veces el puesto que el mensajero ocupa en una organización también lo es. También puede ser eficaz tener a dos mensajeros que se complementen uno con otro, uno que conozca sobre el tema en cuestión y otro que conozca bien a la audiencia. Luego de comunicarse con la audiencia, existen una serie de pasos que se pueden tomar en consideración para reforzar el mensaje. Primero, responder a inquietudes inmediatamente. Aunque el mensaje sea persuasivo, los gestores de políticas pueden tener problemas para cumplir con el pedido, tales como encontrar fondos o crear una propuesta que sea apoyada por mucha gente. Se debe identificar las inquietudes de la audiencia lo más rápido posible. Se debe responder a esas inquietudes de manera inmediata, o en una subsiguiente comunicación con la audiencia en donde se debe proponer opciones para esas inquietudes. En segundo lugar, reenviar el mensaje. En el sector privado, las compañías usan la publicidad para enviar mensajes al público una y otra vez, esperando que eventualmente la gente compre sus productos. Aunque es importante no sobrecargar a la audiencia con demasiada información, la persistencia puede dar resultado. Puede reenviar el mensaje o confiar en otro mensajero para que la audiencia escuche el mensaje de varias fuentes. Es importante medir el efecto del mensaje original antes de reenviarlo. Esto permitirá hacer los cambios o mejoras que pueden ser necesarios. Y en tercer lugar, dar seguimiento. Cuando se reenvía un mensaje es importante evitar repetir palabra por palabra lo que se dijo. Existen algunas técnicas eficaces que se pueden utilizar para reforzar el mensaje y dar seguimiento a la primera comunicación. Si se mantiene una reunión personal con la audiencia, se debe entregar un resumen en una página de la propuesta. Luego de la reunión se envía el resumen con una carta de agradecimiento por la reunión, lo cual hará que la audiencia recuerde el diálogo que se mantuvo.
Si preguntan por algunos hechos y o números específicos, se debe asegurar proporcionarlos. Si no se tiene a disposición, se les debe enviar lo antes posible y utilizar esa oportunidad para volver a plantear los puntos más importantes de la propuesta. Coordinar que un aliado envíe a la audiencia un mensaje similar al nuestro. Y si la audiencia tiene inquietudes específicas, se debe coordinar una reunión entre la audiencia y un experto que pueda resolver esas inquietudes. El fortalecimiento de la capacidad local es tan importante para la incidencia política como para cualquier otro programa o proyecto. Los ciudadanos deben ser capaces de formar grupos de interés y seleccionar a representantes que les puedan ayudar a comunicarse con gestores de políticas y de esta manera participar en el proceso político y abogar por sus intereses. En algunos países, esta es una parte aceptada de la cultura política. En otras, puede ser un tremendo reto para los ciudadanos tan solo comunicarse con los gestores de políticas y menos aún influir en sus decisiones. En muchos lugares, la gente siente que su opinión no importa y por ello no están motivados a participar en diálogos sobre políticas. Un beneficio importante de la incidencia política es que no solo intenta cambiar políticas, sino también cambiar quién toma decisiones sobre políticas y cómo se toman estas decisiones. Las iniciativas de incidencia política pueden estar diseñadas para extender la participación de los ciudadanos en procesos de toma de decisiones, hacer más transparente el proceso de toma de decisiones por parte del gobierno y hacer que los gestores de políticas cumplan con sus obligaciones. Fortalecer la capacidad de incidencia política puede tener como objetivo organizaciones, grupos comunitarios e incluso a gestores de políticas. Tal capacitación puede ayudar a los miembros de la comunidad a mejorar el análisis de sus intereses y generar sus propias propuestas para el cambio de políticas. Como resultado del fortalecimiento institucional, los gestores de políticas podrán tomar decisiones en base a propuestas que incluyen el punto de vista de la comunidad. Algunas actividades que pueden ayudar a fortalecer la capacidad local para incidir políticamente son proveer capacitación en incidencia política, planificar en conjunto con una organización o grupo local una iniciativa de incidencia, financiar eventos de una campaña de incidencia que sean auspiciados por grupos locales, auspiciar actividades para generar acuerdo entre varios grupos acerca de un objetivo de incidencia y cambio de política, brindar capacitación sobre derechos humanos, brindar capacitación a los gestores de políticas acerca de temas específicos o intercambiar personal con otras ONGs. En incidencia política es difícil alcanzar resultados cuando se trabaja individualmente. A pesar de que un pequeño número de personas comprometidas a veces puede generar un cambio, los gestores de políticas estarán más interesados en un tema si este afecta a un gran número de personas. Mientras más personas y organizaciones apoyen una iniciativa de incidencia política, más probable será que se escuche el mensaje. Las personas que apoyan una propuesta de cambio de políticas son los denominados grupos de apoyo. Grupos de apoyo es un concepto muy importante en incidencia política, a pesar de que las relaciones con los grupos de apoyo no necesariamente se limitan a iniciativas de incidencia. En incidencia política, un grupo de apoyo lo constituyen las personas a quienes se representa y de quienes se toma el apoyo político. Uno es responsable de representar los intereses de dichas personas. Cuando se habla en nombre de otros, se debe asegurar que las acciones sean en el mejor interés de estas personas, a pesar de que a menudo es imposible hablar con cada una de las personas que podrían verse afectadas por la propuesta política. Hay muchas maneras de asegurar que ésta refleje los intereses de aquellos a quienes se quiere ayudar. Se puede encontrar respaldo para la iniciativa de incidencia de personas que se beneficiarían de la propuesta, grupos activos en el debate de una política, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de interés público, sindicatos, gestores de políticas, organizaciones que han apoyado a la organización en otras instancias, figuras públicas o personas famosas que están de nuestro lado y algunos donantes. Es posible que se tenga que llevar a cabo una campaña para formar y expandir el grupo de apoyo. Tal campaña tendría como objetivo atraer nuevos miembros para el grupo de apoyo. Para tal efecto, se tendría que recurrir a una amplia gama de medios de comunicación como la prensa, redes formales e informales, afiches u otros. Una campaña puede estar dirigida a gestores de políticas o puede dirigirse al público en general. Una campaña dirigida al público puede tener como meta que la gente vote a favor de cierta ley o que muestre su apoyo por una causa de otras maneras. Los grupos que comparten un punto de vista acerca de una política pueden trabajar juntos en una coalición.
Una coalición es un grupo de individuos u organizaciones que trabajan por un propósito en común. En iniciativas de incidencia política, los miembros de una coalición tienen el mismo objetivo de incidencia. Las coaliciones pueden variar por su tamaño, estructura y de otras muchas maneras. Pueden ser grandes o pequeñas, formales o informales, moderadas o radicales, homogéneas o heterogéneas. Pueden trabajar vía los medios de comunicación, movilizar a grupos de interés o influir directamente en los gestores de políticas. En algunos casos, una coalición puede formar una organización independiente con su propio personal y recursos. En otros, los miembros trabajan juntos de manera informal. Trabajar en una coalición puede ser muy importante cuando se desea lograr un amplio apoyo para una propuesta y cuando la estrategia de incidencia política tenga espacio para desarrollarse con el tiempo. Las coaliciones son particularmente útiles cuando unen a varios grupos por primera vez o de nuevas maneras. Si los miembros de una coalición pueden ponerse de acuerdo acerca de un mensaje, es probable que tenga más impacto que si cada uno enviara mensajes similares de forma separada. En algunos casos, cuando se aboga por temas tales como los derechos humanos o temas controversiales, una coalición puede brindar protección a alguno de los miembros. Por ejemplo, un miembro puede liderar mientras que otros que corren más riesgos pueden mantenerse en perfil bajo. Las coaliciones a menudo tienen otra función importante, que es la de ayudar a distintos grupos a ponerse de acuerdo sobre sus posturas antes de aproximarse a sus audiencias. Cuando los gestores de políticas escuchan muchos mensajes sobre el mismo tema, pueden pensar que no hay consenso en la comunidad y por lo tanto decidir que tomar acción es prematuro. De esta manera, las coaliciones pueden ser útiles para discutir una propuesta de cambio de política antes de abogar públicamente por tal cambio y por lo tanto presentar una postura unida. Por otro lado, también es cierto que las coaliciones no siempre son la mejor estrategia para la incidencia política. A veces, la incidencia política es más efectiva cuando se hace individualmente. También puede ser que no se esté en posición de asumir los compromisos necesarios que implica el ser parte de un grupo. Las coaliciones son solo efectivas cuando sus miembros pueden ponerse de acuerdo sobre sus objetivos. Algunas coaliciones fracasan porque no existe consenso sobre la estrategia, el propósito o cómo compartir los créditos por las acciones de la coalición. Cuando los miembros de la coalición no pueden llegar a un acuerdo sobre asuntos claves, a veces terminan en un desacuerdo amargo frente a la audiencia. Esto es grave e incluso contraproducente. Debido a que las coaliciones necesitan encontrar un consenso, también toma tiempo. Si se desea abogar por un tema que requiere de una acción inmediata, puede ser que no se tenga el tiempo para acordar una agenda común dentro de una coalición. En este caso, se debe encontrar otras maneras para asegurar que las acciones concuerdan con los intereses y preocupaciones de la comunidad. Llegar a un acuerdo sobre una estrategia de incidencia, así como sobre decisiones específicas, puede consumir mucho tiempo y a veces ser frustrante. Estos asuntos deben plantearse desde el comienzo en discusiones con todos los miembros. Las coaliciones requieren de un liderazgo sólido. Una coalición puede proporcionar una incubadora para que sus miembros desarrollen y prueben sus capacidades de liderazgo. Sin embargo, sin tal liderazgo, una coalición puede disolverse, sobre todo cuando sus miembros tienen otros compromisos profesionales que son prioritarios en comparación con su participación en la coalición. Hay dos principales maneras para involucrarse en una coalición: unirse a una existente o promover la formación de una nueva coalición. Si nos unimos a una coalición, antes de pensar en una estrategia de incidencia política, siempre es aconsejable ver lo que están haciendo los demás. Primeramente, se debe indagar si ya existe una organización o coalición que promueva una propuesta de cambio de política. Si formamos una coalición, primero se debe determinar si se tiene el tiempo, energía y compromisos requeridos para formar una coalición. Es importante que la organización y quienes en potencia podrían ser los miembros estén de acuerdo acerca del propósito de formar una coalición. Otro factor crítico es que cada uno de los grupos involucrados debe, al menos en cierta medida, sacrificar sus propios intereses por los intereses del grupo en general. Sin estos dos elementos es poco probable que una coalición perdure. Existen varias maneras de iniciar una coalición. Se puede empezar con un pequeño grupo de organizaciones o lanzar una red más amplia. Los grupos de coordinación de ONGs que existen pueden ser excelentes lugares para explorar. Como organizador puede proponer los objetivos de incidencia de la coalición al inicio o tratar de desarrollarlos como grupo. La estrategia que se escoja dependerá de factores tales como cuántos miembros se puede identificar,
qué tan controversial es el tema que se desea abordar y el nivel de interés y experiencia de los otros miembros de la coalición. Es importante recordar que formar un grupo que trabaje bien y que esté de acuerdo con una agenda básica puede tomar tiempo, y siempre existe la posibilidad de que algunos miembros dejen la coalición y otros se unan a ella en el proceso de formación. Cuando se forme una coalición se debe revisar con cuidado no solo a quién se invita al grupo, sino también a quién se dejará afuera. Es importante no ser un enemigo por accidente al excluir a alguien de la coalición. Cuando se trabaja con una coalición, existe una serie de actividades que pueden ayudar a mantener la cohesión del grupo y tener éxito a largo plazo. Estas tareas requieren de ciertas habilidades del personal que participará a nombre de la organización en la coalición. No existe una fórmula para el éxito, pero sí algunas ideas que pueden ayudar a sentar las bases para que una coalición sea efectiva. Primero, tomar tiempo para forjar la confianza. Antes de que los integrantes dejen sus propios intereses de lado a favor de los de la coalición, deben tener confianza en los otros miembros. Como en cualquier otra organización, se necesitan relaciones sólidas para sostener discusiones complejas y decisiones difíciles que invariablemente se tendrán que tomar en el transcurso de una iniciativa de incidencia. Segundo, decidir cómo compartir los créditos. Una coalición puede frenar el avance cuando los miembros se enfocan demasiado en quién recibirá el crédito por los éxitos y quién cargará la culpa por los fracasos. Es importante ponerse de acuerdo desde el inicio sobre qué procedimientos se deben usar para que todos los miembros participen y compartan cualquier beneficio que resulte de las actividades de la coalición. Tercero, ponerse de acuerdo sobre los objetivos antes de comenzar. A veces, el reto más grande de una coalición es ponerse de acuerdo sobre los objetivos. No debe sorprender si toma tiempo en un inicio. Sin embargo, es muy importante, puesto que cuanto mayor sea el consenso sobre los objetivos, tanto más efectiva será la iniciativa de incidencia de una coalición. Cuarto, mantenerse enfocado. Cuando participan varias organizaciones en una coalición, puede surgir la tentación de intentar lograr muchas cosas. Los miembros de la coalición deben recordar constantemente por qué están juntos y cuál es la médula de su agenda. Quinto, establecer una estructura. Algunas coaliciones pueden funcionar de forma completamente democrática, pero a menudo se necesita alguna estructura. Es mejor crear roles y responsabilidades de liderazgo, brindar oportunidades para que los miembros participen en varios roles y haya mecanismos de rotación. Y sexto, ser consistente. Ya que las coaliciones se basan en las relaciones humanas, es importante que la misma persona de la organización participen en las reuniones y actividades de la coalición, asegurar que dicha persona esté autorizada para hablar en nombre de la organización. Trabajar con los medios de comunicación puede ser altamente efectivo en incidencia política, especialmente cuando se necesita comunicar un mensaje a una gran audiencia. Existen muchas formas de mitigar los riesgos de trabajar en incidencia política. Lo más importante es estar muy bien informado sobre las audiencias, sus oponentes y otros actores que participen en procesos de cambio de políticas. También se debe tener un plan alternativo para proteger tanto a otros como a uno mismo si algo sale mal. Así tenemos a la comunicación efectiva, definida como la habilidad para comunicar un mensaje efectivamente, ya sea verbalmente o por escrito. Dos formas de comunicación muy comunes para iniciativas de incidencia son las cartas y las presentaciones ante un grupo. Escribir una carta es una buena manera de enviar un mensaje, especialmente si no se tiene una relación personal con la audiencia. Una ventaja de la carta es que crea un registro de nuestra posición, pero también se debe considerar que es muy probable que otros vean lo que se ha escrito, incluso nuestros oponentes, miembros del público o los medios de comunicación. Cuando se envíe una carta se debe averiguar qué se debe hacer para que la audiencia la lea, por ejemplo, utilizar el correo, fax, entrega en persona o correo electrónico. Si otros apoyan nuestra propuesta, se debe considerar pedir que también firmen la carta. Antes de escribir una carta, se debe tener presente si se desea una respuesta o si el propósito más importante es documentar nuestra opinión. En cuanto a la presentación ante un grupo, el objetivo es obtener el apoyo de la audiencia, por lo tanto, no solamente debe ser claro nuestro mensaje, sino que también tiene que captar el interés y la atención del grupo. La negociación es un proceso de comunicación entre dos o más partes para llegar a un acuerdo o para resolver un conflicto. Las habilidades de negociación son importantes en incidencia política, ya que se quiere persuadir a la audiencia para que acepte nuestro mensaje
y tome una acción que conllevará al cambio de políticas. La negociación requiere de saber hacer compromisos, así que es mejor negociar una vez que se ha identificado hasta dónde se está dispuesto a ceder. A veces se debe pasar por alto algunos detalles que pueden ser negociados de la misma manera que se puede regatear diariamente en el mercado. Las negociaciones requieren de varios contactos y acuerdos. En principio, el establecimiento de una agenda en el que se enumere los principales puntos que se necesita discutir durante una reunión. Para una reunión informal no es necesaria una agenda, sin embargo se debe ser flexible y recordar que la audiencia también puede tener su propia agenda para la reunión. Luego, asumir un posicionamiento en el que se resuelvan las preguntas: ¿qué es lo que se quiere? ¿Por qué la audiencia ha aceptado negociar con nosotros? ¿Y qué se hará si la otra parte dice no? Otro elemento importante es la mediación, en la cual se tiene como objetivo ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo mejor que el que hubieran alcanzado sin nuestro apoyo. Cuando se sirve de mediador se debe mantener neutralidad e imparcialidad, recordando que el objetivo es encontrar los puntos e intereses en común. Finalmente, comprender las dinámicas de poder entre todas las partes, así como de cualquier otro grupo o persona que pueda influir en el resultado de la negociación. Es importante comprender dónde se ubican las otras partes dentro de sus organizaciones y a partir de dónde se plantean sus argumentos. Una pregunta crítica es: ¿quién tiene la última palabra sobre una decisión? Se debe tratar de descubrir al inicio de una discusión si la otra parte tiene autoridad para llegar a un acuerdo. Asimismo, ¿cuál es la relación de poder entre la organización y la otra parte involucrada? ¿Se está corriendo un riesgo al negociar? ¿Cómo se presentará nuestra posición? ¿Será una solicitud o una demanda? Cuando la estrategia de incidencia política incluye la entrega de mensajes para influir a la opinión pública, es muy importante utilizar los medios de comunicación. Los gestores de políticas y los grupos involucrados en procesos de cambio de políticas también prestan mucha atención a la prensa, por lo cual usar los medios puede ayudar a llegar a varias audiencias. Los principales beneficios de utilizar los medios de comunicación son llegar a un gran número de personas, lo cual puede atraer interés público y apoyo para el tema por el cual se desea abogar, y mejorar el perfil y credibilidad frente a los gestores de políticas y por lo tanto aumentar la posibilidad de acceder a ellos. Como cualquier táctica, el uso de los medios también tiene algunos riesgos. Por ejemplo, la cobertura de la organización o iniciativa de incidencia en la prensa puede ser desfavorable o inexacta, o una amplia cobertura en los medios de comunicación puede llamar la atención y movilizar a nuestros oponentes. La mejor manera de asegurar que la cobertura de los medios contribuirá al logro de nuestros objetivos es planificar por adelantado. Una vez que se haya elegido utilizar los medios de comunicación, existe una amplia gama de técnicas para trabajar con ellos. El método que se elija depende de la naturaleza del mensaje, la audiencia a la que se espera llegar, los medios a los cuales se puede acceder y la habilidad y experiencia para trabajar con los medios de comunicación. En cada país los medios de comunicación son distintos. Algunos medios están controlados por el gobierno, algunos tienen una amplia distribución, otros una muy mínima. En algunos países es mejor trabajar con los periódicos, en otros se podría trabajar con la televisión o con la radio. Antes de decidir utilizar los medios, es importante conocerlos bien y saber cuáles pueden influir en la opinión de los gestores de políticas. Una vez que se haya decidido utilizar los medios de comunicación, nos debemos preguntar cuál es el mensaje principal y quién necesita recibirlo, por qué los medios podrían estar interesados en lo que deseamos comunicar, ¿se utilizará los medios de comunicación para exponer una opinión o también contiene el mensaje alguna noticia? Si tiene alguna nueva información que podría ser de gran interés público o más bien se está presentando argumentos para un tema de debate público. Las respuestas a estas preguntas ayudarán a determinar qué tipos de medios de comunicación se deben escoger y con quiénes tomar contacto. Una vez que se haya decidido qué medios utilizar, podemos enfocarnos en otras consideraciones estratégicas, tales como de qué manera llegar a la audiencia, escoger un momento oportuno para contactar a los medios, encontrar contactos con los medios y decidir qué pasos tomar para evitar una cobertura de prensa negativa. Los pasos para tomar contacto con los medios de comunicación son, en primer lugar, seleccionar un medio de comunicación, para lo cual es importante saber algo sobre la agencia con la que se está estableciendo contacto. Es justa, confiable, bien conocida, cubre historias como las que se desea comunicar,
¿Es probable que este medio llegue a la audiencia? En segundo lugar, contactar a periodistas, para lo cual es siempre mejor empezar con alguien que se conoce. De lo contrario, si se tiene tiempo, seguir las noticias de un medio en particular por un cierto periodo de tiempo e intentar identificar qué periodistas cubren temas como el nuestro y de manera favorable. Como con cualquier otra relación, puede tomar algún tiempo en llegar a conocer a un periodista y otras personas vinculadas a los medios. Se debe considerar reunirse informalmente con periodistas y dedicar tiempo a conversaciones con ellos. Se debe recordar que lo que más valora un periodista es la buena información. Y en tercer lugar, lanzar una noticia, lo cual significa convencer a alguien, ya sea un periodista, un editor o un productor de televisión, que vale la pena cubrir nuestra iniciativa y que vale la pena publicar nuestra opinión. Se debe estar preparado para poder exponer las razones por las cuales nuestra noticia es importante. Considerando que pueden existir múltiples formas de trabajar con los medios de comunicación, probablemente algunas mucho más adaptadas a un contexto y realidad local, algunas de las más comunes son los avisos de prensa, los cuales alertan a los medios de comunicación sobre un evento que ocurrirá próximamente. Se debe recordar que las noticias forman la médula del trabajo de los periodistas. Antes de invitarlos, se debe asegurar que el evento sea de interés para ellos. El propósito de un aviso de prensa es comunicar a los periodistas quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Los avisos se emiten antes de un evento, usualmente varios días antes, para que los periodistas tengan tiempo de asistir. Es bueno efectuar una llamada a los principales medios de comunicación un día antes del evento para recordarles que se llevará a cabo. Se debe incorporar los siguientes elementos: una breve descripción del evento, la ubicación, una persona de contacto, la fecha y alguna foto u otro material gráfico sobre el evento. Las notas de prensa alertan por escrito a la prensa sobre un anuncio público que se vaya a efectuar o efectuó o sobre un evento. Mientras que un aviso de prensa se envía antes de tiempo, una nota de prensa a menudo se emite en el momento del evento o incluso inmediatamente después. Una nota de prensa debe contener toda la información que un periodista necesita para escribir un artículo, así como información de contacto en caso que tenga preguntas sobre el tema. Comúnmente las notas de prensa incluyen citas textuales y estas pueden utilizarse para un artículo. Se debe recordar que es probable que la prensa utilice la nota inmediatamente después de recibirla. Usualmente la estructura de una nota de prensa es, en la parte superior de la página, la información de contacto. En el primer párrafo, la información más importante sobre el evento o lo fundamental del anuncio. En el segundo párrafo, información descriptiva sobre el evento. Y en los párrafos restantes, los antecedentes que explican la razón por la cual el evento o anuncio son importantes, así como los hechos que conllevaron al evento o anuncio. Algunas recomendaciones que pueden tomarse en consideración para las notas de prensa son: ceñirse a los hechos, evitar exagerar. Se debe recordar que la nota de prensa puede aparecer en la prensa tal cual se envió. Tratar de responder a preguntas básicas: quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Señalar por qué vale la pena que la historia aparezca en las noticias. Recordar que la audiencia de la nota son los periodistas, editores o productores y no el público. Ser breve, una página es el tamaño perfecto a menos que se incluya fotografías o gráficos, y utilizar gráficos o fotografías siempre que sea posible. Las entrevistas, para las cuales se debe estar preparado para recibirlos. Tan pronto como emita una nota de prensa o contacte un medio de comunicación, es importante designar a alguien que pueda dar entrevistas en respuesta a preguntas de la prensa. Una buena manera de prepararse es estar listo no solo para las preguntas que se desea que hagan, sino también para preguntas difíciles. Una entrevista no es un examen. Si la prensa toma contacto y no se está preparado para llevar a cabo una entrevista, es mejor decir que no hay nadie disponible en ese momento para responder a las preguntas. Se debe indagar acerca del interés principal del periodista que tome contacto y después llamar a la prensa para fijar una fecha y hora para la entrevista. Muchos medios de comunicación tienen fechas de cierre de noticias todos los días. Preguntar al periodista cuándo se debe responder y satisfacer su pedido. Una manera de prepararse para una entrevista es plantear puntos de conversación. Resumir los principales temas que se espera se toquen durante la entrevista.
Estos puntos deben contener el mensaje principal que se desea transmitir. En muchos casos, se puede hasta compartir estos puntos con el periodista. Si se trata de un tema que puede generar controversia, es importante revisar estos puntos con diferentes puntos de vista dentro de la organización, así como con los socios de la coalición. También es común preparar preguntas y respuestas por escrito que anticipen las preguntas que pueda hacer la prensa y por lo tanto ayudar a planificar las mejores respuestas. La persona entrevistada no tiene que memorizar toda esta información, sin embargo, puede ser muy útil revisar tales preguntas y respuestas antes de conceder una entrevista para planificar cómo responder. Este método tiene la ventaja que el entrevistado recibe apoyo e ideas de todo un equipo y además puede ayudar a llegar a un consenso interno sobre temas complejos antes de llegar al público. Las conferencias de prensa son eventos a los que se invita a varios medios de comunicación para escuchar un anuncio importante. Este es un formato adecuado cuando se quiere llegar a una amplia gama de medios y cuando se tiene algo que informar que realmente valga la pena que aparezca en las noticias. Sin embargo, los periodistas tienden a pensar que estos eventos son artificiales o empaquetados y a menudo prefieren formas de comunicación que permitan hacer preguntas individualmente. Una conferencia de prensa no debe convocarse con el propósito de hacer parecer importante a la organización o mensaje. Si no se está seguro respecto a organizar una conferencia de prensa, es útil pedir consejo a uno o dos periodistas antes de planificar tal evento. Los comentarios escritos son una herramienta frecuentemente utilizada en incidencia política. La meta del comentario es llamar la atención sobre un tema, presentar un argumento o promover una causa. La declaración de una posición es similar a una nota de prensa, pero generalmente se dirige hacia una audiencia específica y no al público en general. Tales declaraciones se utilizan para tomar una posición clara sobre un tema relacionado al cambio de políticas. A menudo, las organizaciones proclamarán una postura de manera conjunta debido a que ello genera un mayor impacto. Si es esta la estrategia, será útil alentar a personas que gozan de un gran reconocimiento público a que incluyan su nombre en la declaración. Se puede comunicar una postura a través de la prensa o puede comunicarse directamente a los gestores de políticas. Aunque se haya planificado adecuadamente una iniciativa de incidencia, pocas veces resulta como se ha previsto, ya que depende de muchos factores que están más allá de su control. Algunas estrategias que pueden ser de utilidad para afrontar problemas que se presenten son: mantenerse en contacto con las tendencias políticas. El entorno político puede cambiar después de haber realizado un análisis de políticas. Estos nuevos hechos pueden incrementar los riesgos relacionados con la iniciativa de incidencia. Siempre se debe actualizar la información. Anticipar que las cosas pueden salir mal. Identificar quiénes podrían correr grandes riesgos como resultado de la iniciativa de incidencia política. Se debe pensar en qué métodos utilizar para mitigar tales riesgos e incluir estas actividades en el plan. Estar preparado para la prensa. Aunque no se utilice los medios de comunicación en la estrategia, siempre se debe estar preparado para trabajar con ellos. Si la iniciativa tiene una dimensión pública, podría atraer la atención de la prensa, por lo tanto se debe estar preparado para la cobertura que se podría recibir. Se debe asignar a un miembro del equipo para hablar con la prensa y responder a las preguntas. Tratar a los oponentes con respeto. Si el tema de incidencia que se aborda es controversial, se debe estudiar y anticipar los argumentos de los oponentes y prepararse para responder. Aunque se puede estar en total desacuerdo con las opiniones de los oponentes, siempre se deben plantear argumentos sólidos y nunca insultos contra ellos. Decidir por anticipado qué riesgos son inaceptables. La incidencia política casi siempre tiene algún riesgo. Es más fácil manejar una crisis si se decide de antemano qué tipo de riesgos se está dispuesto a asumir y qué riesgos no se tomarán. Esto es especialmente importante cuando se trabaja con socios, puesto que permitirá tomar una decisión rápidamente si fuera necesario. Y estar preparado para detenerse. Si la iniciativa de incidencia deriva a situaciones que son peligrosas o plantean riesgos inaceptables para la organización, los socios o grupos de la población, entonces es mejor detener la iniciativa. Se debe evaluar la estrategia y decidir si se puede usar un enfoque diferente que genere menos riesgos.